Se escucharon voces celestiales y apareció la Virgen María en carne mortal, sobre un pilar de mármol, escoltada por coros de ángeles. Y dijo: Santiago, junto a este pilar has de edificar una iglesia en memoria mía. Aquí el Altísimo obrará prodigios en favor de aquellos que invoquen mi nombre. Y estará el pilar en este lugar hasta el fin del mundo. Hace 250 años se inauguró la Santa Capilla del Pilar que hoy conocemos. Fue la culminación del esfuerzo de muchas generaciones para honrar este lugar sagrado. El resultado fue una obra única. La belleza al servicio de una fe milenaria. Una obra maestra. Esta es su historia. La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar se encuentra en Zaragoza, a orilla del río Ebro. El perfil inconfundible de sus 4 torres apuntando al cielo, junto al viejo puente de piedra, continúa siendo la imagen más representativa de la ciudad. El edificio impresiona por su monumentalidad. Sus dimensiones, 130 metros de largo, 76 de ancho y 93 de altura, lo convierten en uno de los templos católicos más grandes del mundo. En su interior se rinde culto a la Virgen del Pilar, una de las devociones marianas más importantes de la cristiandad. La Pilarica, como se la llama cariñosamente, y su basílica, son un orgullo para los zaragozanos de toda condición y una atracción para fieles y visitantes venidos de todo el mundo. El próximo 12 de octubre, Día del Pilar, se cumplen 250 años de la construcción de su Santa Capilla, y los infantes de su escolanía, los infanticos, se preparan a conciencia para el gran día. Vamos a salir. Saldremos en la tele, sí. ¿Nos ponemos? ¿Estamos todos ya? ¿Quién falta? Eduardo. Eduardo, venga. Echaros un poquito para detrás. Los pequeños, por favor. ¿Terminamos de toser? Hombre, un poquito de sonrisa sí, ¿eh? No os pongáis serios. Se prepara con ilusión una de las funciones más importantes del año, que es la Gran Misa de Infantes, que tiene lugar a las 4:30 de la mañana, la madrugada del día 12 de octubre. La tradición de los infanticos se remonta a muchos siglos atrás. Sus antecesores cantaron junto al mismo pilar de la Virgen, pero en templos muy diferentes al que hoy conocemos. El primitivo edículo que guardaba la Santa Columna fue creciendo con el paso de los siglos y ya en época medieval, las crónicas describen una iglesia románica, Santa María la Mayor. Un tímpano procedente de la entrada de ese templo ha llegado hasta nuestros días y se conserva en la fachada de la basílica actual, en la Plaza del Pilar. Por aquel entonces, la Santa Capilla que guardaba el pilar de la Virgen no formaba parte del templo principal. Se situaba fuera, en un claustro contiguo.
Una crecida del río Ebro en el año 1261 y, sobre todo, el incendio de 1435 dañaron gravemente el templo y la Santa Capilla. Las sucesivas reconstrucciones hicieron evolucionar la edificación hacia un templo más grande, de estilo gótico mudéjar. En 1646, Juan Bautista Martínez del Mazo pinta esta vista de Zaragoza. A través de la arcada central del puente de piedra, destruida por una riada, se divisa el templo gótico mudéjar de Santa María la Mayor. Un croquis anónimo del siglo XVI recoge la única representación de la planta del edificio que se ha conservado. En él se distingue la Santa Capilla, que continúa fuera de la nave del templo. El nuevo claustro mudéjar que la guarda es más amplio y está completamente techado. En la nave destacan dos elementos que han llegado hasta nuestros días y que siguen ocupando un lugar preferente en la actual basílica. La espectacular sillería del coro, realizada por el taller de Esteban de Obray en 1546. Y el retablo mayor, obra de Damián Forment, tallado en alabastro en 1518, referencia imprescindible de la escultura renacentista en España. En 1640 se produce un acontecimiento que será decisivo para el futuro del Templo del Pilar, el Milagro de Calanda, que se difunde por toda Europa y desata el fervor pilarista. Esto agudiza la vieja rivalidad entre la SEO, Catedral de Zaragoza, y Santa María la Mayor, que aspira a la misma dignidad. La disputa llega hasta Roma, donde el Papa Clemente X zanja la cuestión de forma salomónica. Los dos templos tendrán condición de catedral, pero con un solo cabildo metropolitano. La nueva función catedralicia del Templo del Pilar va a demandar un espacio mayor. Nadie, yo creo, que pensaba en desmontar la Santa Capilla, era como un poco la joya de la corona, aunque evidentemente era un espacio pequeñísimo. Realmente cuando había liturgia no había nadie dentro, tenía que estar la gente alrededor del claustro, ¿no?, para poder ver a través de unas rejas. En fin, era una cosa muy pequeña. Lo que se pretendía de alguna manera era reformar aquello para ir a un espacio grande que permitiera un culto solemne. Con el tiempo, el proyecto se hace cada vez más ambicioso. Se trata de reordenar un conjunto de edificios que se extienden mucho más allá del templo y la Santa Capilla. El refectorio, las oficinas, la casa prioral, las viviendas de los canónigos. Una superficie enorme que ocupaba el lugar de la basílica actual. Primero se piensa en hacer una ampliación del templo, después que se demuela el templo y que se recoja la Santa Capilla dentro de un templo más grande. Todo esto va evolucionando hasta que al final el Cabildo lo que hace es invitar a una serie de personas a que hagan una serie de proyectos. El famoso concurso de proyectos, pues para ya ver cuáles son las soluciones arquitectónicas que pueden ser interesantes. El Cabildo comienza a recibir los primeros proyectos y toma conciencia de la magnitud y el altísimo coste que tendrá el nuevo templo, 10 veces más grande que el anterior. Y solicita ayuda al rey Carlos II para financiar las obras. El momento político es favorable. Juan José de Austria, que fue virrey de Aragón y conoce la tradición pilarista, acaba de convertirse en su valido.
El patrocinio real de la obra se confirmará con una visita de Carlos II a Zaragoza en 1677. Finalmente, el proyecto ganador del concurso del Cabildo será el del joven arquitecto zaragozano Felipe Sánchez. El rey exige que Francisco de Herrera, su arquitecto de confianza, supervise el proyecto de Sánchez. Así, se inicia una disputa histórica por la paternidad del nuevo Templo del Pilar que ha llegado hasta hoy. Siempre se ha considerado que el Pilar era de Herrera, ¿no? Y eso yo creo que eso no es exactamente así. Tenemos una documentación que es el plano de cimentación del Pilar, que está hecho por Felipe Sánchez. Pues yo creo que es justo que digamos que el Pilar es de Felipe Sánchez. Pero claro, como la empresa que se trata de hacer el Pilar pues es de tal magnitud que no la pueden financiar, pues el Cabildo o las instituciones locales pues acuden al rey. Entonces el rey pues impone, como suele ocurrir siempre, que el que paga pues pone a su arquitecto de confianza, que en este caso es Herrera. Cuando se envían los proyectos al rey, los analiza Herrera, que es el arquitecto del rey en aquel momento, y entonces, bueno, selecciona el de Sánchez, pero él quiere cambiar algunas cosas que parecían lógicas. No conocemos el alzado ni la decoración que había previsto Felipe Sánchez para el nuevo templo. Pero en el único documento que se conserva hay un planteamiento fundamental que ha llegado hasta hoy. Diferenciar el espacio del templo como catedral y el de culto a la Virgen del Pilar con la Santa Capilla. Sánchez fue tan radical en esta distinción que colocó la gran cúpula sobre el crucero del espacio de la catedral, con lo que quedaba desplazada del centro del edificio. Francisco de Herrera modificó ese diseño, situando la cúpula en una posición central, lo que fue acogido favorablemente por el Cabildo. Zaragoza se prepara para la fiesta. Se levanta la estructura para la ofrenda de flores, que se celebrará la mañana del 12 de octubre. Este acto, que nació casi espontáneamente en los años 50 del siglo pasado, fue creciendo año a año y se ha convertido en el más multitudinario y popular de las fiestas. El Pilar no se ha movido de su sitio en casi 2000 años. Pero a su alrededor siempre ha habido cambios. En 1681, a punto de comenzar las obras del nuevo templo, todo eran dudas e incertidumbre. Cuando Herrera se desplaza aquí a Zaragoza para empezar las obras, pues bueno, él ve que la situación de todos los edificios es tan compleja que lo que propone inicialmente es demolerlo todo, ya replantear el edificio sobre el terreno llano y empezar las obras. Finalmente, se decide acometer la obra en dos fases, empezando por el lado oeste, más cercano al río. Se coloca la primera piedra, con grandes festejos populares. Pero la alegría no dura mucho. Los trabajos de cimentación son enormes y se prolongan durante 10 años, con un coste altísimo. Esa zona está muy castigada por el Ebro. En aquella época, igual que ahora, pues había enormes avenidas. Y luego, lógicamente, las cimentaciones son enormes. Primero se clavaban estacas de sabina con puntas de hierro para poder consolidarla a su base y luego se rellenaban con el hormigón de un poco de la época, para a partir de ahí levantar luego la fábrica con zócalo de piedra y lo demás de ladrillo. Incluso en aquel momento se llega a proponer abandonar la idea, es decir, se ve que solo con los cimientos llevan muchísimos años y esto va a ser las obras sin fin. Un nuevo problema viene a complicar aún más la situación. Por un error de cálculo, la nueva construcción está girada respecto al eje previsto, que coincidía con el del templo antiguo y la Santa Capilla. Se dan cuenta
que prácticamente el edificio se mete en el Palacio de Aitona, que estaba a escasos metros de la iglesia. Bueno, no tenían los equipos topográficos que tenemos ahora. Se paran las obras, piden ayuda al rey, el rey envía aquí a varios expertos, viene Ardemás, viene también Felipe Sánchez y hacen sus propuestas. La comisión de expertos dictamina continuar con la obra asumiendo el error. Se había gastado ya demasiado dinero para poder rectificar. Para el Palacio de Aitona, la falta de alineación con el Templo del Pilar significaría su futura condena. En el proyecto urbanístico de la plaza, ya entrado el siglo XX, se decretó su demolición. En 1718, la primera fase de la construcción ha terminado. Grandes fiestas populares celebran el traslado del Santísimo desde el templo antiguo a la nueva catedral de Nuestra Señora del Pilar. Se han completado los 4 primeros tramos del lado oeste y la torre de la plaza. Paradójicamente, el error de cálculo ha contribuido a aclarar el panorama. Conservar el viejo templo dentro del nuevo, como defendían algunos miembros del Cabildo, es inviable. Se desmonta la sillería del coro y el retablo de Damián Forment y se trasladan a su nueva ubicación. En los años siguientes se demuele definitivamente el viejo templo gótico mudéjar. De momento, la Santa Capilla sigue siendo intocable, pero se intuye que cuando comience la segunda fase de las obras, su mantenimiento va a ser un problema difícil de resolver. Se sigue desarrollando el edificio. Aunque habían corregido las alineaciones de esos desvíos y errores, no logran del todo replantear, porque claro, tienen que aprovechar en parte la cimentación construida. Y entonces, bueno, al hacer ya una de las grandes columnas de la iglesia, no les queda más remedio que romper, digamos, una de las esquinas del antiguo claustro, con lo cual se decide, de alguna manera, que lo que a conservar no era toda la Santa Capilla, sino solo lo que es el Sancta Sanctorum de la Santa Capilla. Ni siquiera lo poco que queda se queda centrado, es que se queda en un lado y ya nadie termina de entender aquello, ¿no? La segunda fase de las obras se completa en solo 12 años. Por primera vez en la historia, el Pilar de la Virgen y su iglesia están bajo el mismo techo. Sin embargo, el gran problema del templo sigue sin encontrar una solución. ¿Qué hacer con la Santa Capilla? ¿Se mantiene tal cual está desde los comienzos del cristianismo o se mantiene parte y se construye un nuevo edículo, un nuevo edificio? Y lo cierto es que se va abriendo paso la construcción de un baldaquino, un gran baldaquino en cuyo interior se deje la Santa Capilla. Elementos arquitectónicos entre la escultura y la arquitectura dentro de los edificios. Tenemos el baldaquino de Bernini, famoso de Roma, que también se utilizaba en la época barroca para construir o destacar elementos de altares y demás, ¿no? El Cabildo consulta a los maestros locales y se presentan algunos proyectos como el del jesuita Padre Lacarre. El arquitecto Filipo Jubarra, de camino a las obras del Palacio Real de Madrid, se detiene en Zaragoza y examina el proyecto a petición del Cabildo. No le debe gustar el proyecto, lo debe ver claramente anticuado, el tiempo sigue pasando y hasta finales de los años 40 no se va a retomar la cuestión. Hasta que llega un momento en el cual es que tienen que empezar a hacer la obra, porque es lo único que les queda casi. El resto del edificio se ha ido trabajando en los interiores, y es en el momento en el cual pues, decidieron pedir la ayuda al rey y que les mandara a alguien que resolviera el asunto. Hay dos figuras importantes en el proceso. El deán Galván, por un lado, mueve sus relaciones políticas en la corte. Por otro lado, Carvajal,
el secretario de Estado. Y luego, entre los dos, un personaje que queda un poco en la sombra, pero yo creo que tuvo un protagonismo importantísimo, que es el doctor Suñol. El doctor Suñol era médico de cámara, diríamos de cabecera, del rey Fernando VI, parroquiano de la Magdalena. En aquel momento es un hombre que tiene ascendiente con el rey, y yo creo que debió influir decisivamente en el ánimo del rey para que apoyase, con la protección real, el proyecto de la construcción de la Santa Capilla. Y ahí empieza a cambiar todo. Los reyes de España, Fernando VI y Bárbara de Braganza, son piadosos y amantes de las artes. La petición de ayuda del Cabildo encontrará en la corte una respuesta favorable. El 6 de septiembre de 1750, Fernando VI concede a su arquitecto Ventura Rodríguez licencia para levantar planos de un proyecto para la Santa Capilla del Pilar. La plaza de las catedrales se llena de zaragozanos y visitantes para asistir al pregón, el primer acto de las fiestas del Pilar. Visitantes, bienvenidos y bienvenidas a las fiestas del Pilar. ¡Viva la fiesta del Pilar! Los infanticos también disfrutan de la fiesta, pero deben mantener la concentración para las emocionantes jornadas que se avecinan. Tampoco descuidan una de sus labores más queridas. Sí. Y también porque estamos más cerca de la Virgen y podemos rezarle. Sobre todo cuando tienes problemas. Es que nos dicen podréis con él o que no lo quieren pasar porque se nos va a caer. O sea, de caerse que salga por los aires nunca ha pasado. Además la Virgen los protege, ¿no? Claro. Sí. Pedro y Mateo forman parte de una antigua tradición que sigue viva. La experiencia de su paso por el Colegio de Infantes les acompañará toda la vida. Ventura Rodríguez se había formado desde muy joven, desde que tenía apenas 12-14 años, en el gabinete de delineación del Palacio Real de Madrid. Su padre, que también era maestro de obras, pero de segunda o tercera fila, vio las grandes capacidades que tenía su hijo y consiguió introducirlo como ayudante de delineación en las obras del Palacio Real. Ahí conoció a Juarra, se formó con él, aprendió la manera de dibujar italiana, mucho más precisa, mucho más meticulosa que la española. Ventura Rodríguez había sido nombrado segundo maestro de obras del Palacio Real de Madrid. Sacchetti era el director de las obras y él el gran aparejador. Por lo tanto, es en aquellos momentos del contexto arquitectónico de la corte un joven tremendamente prometedor y muy preparado. Un joven que cuenta, además, con el favor real. En 1749, contra todo pronóstico, Fernando VI elige el proyecto de Ventura Rodríguez para la Capilla Real, en detrimento del italiano Sacchetti. Al llegar a Zaragoza en septiembre de 1750, la primera visita de Ventura Rodríguez al Templo del Pilar debió causarle una impresión poco favorable. Un templo con unas naves de cañón corridas, pues, sin cúpulas, sin nada. Entonces, bueno, pues quedaba una especie de salón frío y horroroso con muy poca luz. Se encuentra que el templo está a mitad de construcción, está techado, está cubierto, pero está sin terminar. Ahí más de la mitad todavía tiene bóvedas provisionales. Y está resuelto en un lenguaje
barroco decorativo, un barroco pleno muy exuberante, con toques churriguerescos, que ya estaba plenamente desfasado. El encargo se centraba en el diseño de una nueva Santa Capilla, pero Ventura se da cuenta de que no puede desentenderse del resto del templo. Propone diseñar un programa de reforma global y el Cabildo acepta. El Cabildo exactamente depositó toda la confianza en Ventura Rodríguez. Primero, porque venía avalado por la corte. Y la corte, es decir, la corona, iba a poner dinero. Lo que propone es remodelar la decoración, y no solo la decoración, sino incluso la idea de la funcionalidad del templo. Entonces se encuentra con un dilema. Si él diseñara la Santa Capilla en un lenguaje nuevo, en un lenguaje a la italiana, barroco clasicista, va a haber una disonancia estética muy marcada entre lo nuevo, entre la Santa Capilla y lo que ya estaba construido, que además estaba sin terminar. Hay un antes y un después de Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez lo que quiere es poner orden en todo ese espacio. La decoración interior era muy fea, no gustaba, había poca luz en el templo, en fin, nadie estaba contento con el resultado de aquel edificio. Él lo que consigue es convencer al Cabildo para que la obra no solo se limite a construir la Santa Capilla y a terminar el templo como se estaba construyendo, sino a remodelarlo sobre la marcha. En noviembre de 1750, Ventura Rodríguez entrega los primeros 4 planos de su proyecto. En el Cabildo son acogidos con entusiasmo. Las láminas se conservan todavía hoy en el archivo del Pilar. Este plano pertenece a los primeros que hace, refleja la planta con el estado actual de cómo estaba el edificio y donde van apareciendo, con una serie de cambio del color de las tintas, las propuestas que él va a realizar. El plano general de la planta es toda una declaración de intenciones sobre la organización del templo. Incluye, por supuesto, la nueva Santa Capilla, la sillería del coro, que sigue en su misma ubicación, y revoluciona el espacio del altar mayor. El retablo de Damián Forment se traslada al fondo del templo y es sustituido por un pequeño altar transparente que deja ver la parte posterior de la Santa Capilla, que hará la función de retablo. La idea que tenía Ventura Rodríguez era que el retablo no estuviera en el centro del templo, que el edificio tenía que tener una cierta transparencia y que las visuales siempre se dirigieran hacia la Santa Capilla. Y a eso se niegan los miembros del Cabildo, porque consideran que el retablo de Forment es una joya extraordinaria y que tiene que integrarse en el proyecto. El diseño de la nueva Santa Capilla, en cambio, sí logra la aprobación unánime del Cabildo. A ello ayudará la representación gráfica de la nueva construcción, que es de una calidad extraordinaria. Son grandes planos desarrollados primero en distintas fases con bocetos que utilizaba, pues eso, tanto los lápices de grafito como ya en la parte final de los plumines y las aguadas de acuarela en tonos grises fundamentalmente, en marrones, a veces en amarillos, para dar los efectos de volumen, los efectos de espacio en sus planos, que son de una gran precisión y que tienen un cierto toque pictórico que les da ese carácter especial que los convierte en auténticas obras de arte. Con la autoridad que le da su prestigio y la confianza del Cabildo, Ventura Rodríguez elimina de su proyecto los últimos restos de la antigua Santa Capilla. El pilar permanece inamovible, pero lo que quedaba del viejo claustro desaparece. De las distintas posibilidades de mantener la Santa Capilla, adopta la más radical, dejar simplemente un trozo de muro como reliquia embutido dentro de los muros de la nueva Santa Capilla y eliminar todo lo demás. Yo creo que tiene tal calidad su arquitectura que de alguna manera, bueno, nadie creo que le pusiera ninguna pega, al revés. Yo creo que, bueno, pues se descubrieron un poco ante la solución.
Ventura Rodríguez conoce en Zaragoza a una joven, hija de un importante platero, de la familia de los Garro. Va a ser precisamente el deán Antonio Galván el que haga de mediador, porque era familia de los Garro. Rita Garro se convertirá en poco tiempo en su esposa, porque aunque se marche él unos meses después a Madrid, hará un casamiento por poderes con ella unos meses después. Rita se quedó en Zaragoza y acabó muriendo lamentablemente en junio del 54 en Zaragoza, justo unos meses antes de volver la segunda vez Ventura Rodríguez. No tuvieron descendencia. Los planos de la Santa Capilla son enviados a Roma y a Madrid. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presenta algunas objeciones, pero Ventura Rodríguez responde defendiendo su proyecto con energía. Finalmente, recibirá la aprobación directa del rey Fernando VI. El arquitecto escribe al Cabildo ofreciéndose a dirigir la obra personalmente e indicando las fases previas al inicio de la construcción. En primer lugar, preparar la cúpula, eliminando ornamentos y decoraciones para ejecutar la pintura que irá sobre ella. Cuando en el año 51 ya se plantea el proyecto constructivo, Ventura Rodríguez dice, bueno, antes de empezar a construir la Santa Capilla, hay que pintar la cúpula que va a haber sobre ella. No podremos poner luego andamios. Entonces, por eso se hará venir rápidamente desde Roma al joven Antonio González Velázquez con el aval de la corte. Es decir, es el ministro Carvajal el que directamente le dice que venga a pintar al Pilar. González Velázquez, que se ha formado en Italia junto a Corrado Giaquinto, ha aprendido allí los secretos de la pintura al fresco. Una técnica que garantiza la perdurabilidad de la obra, pero de gran exigencia para el artista. La ejecución de la pintura al fresco exige que la parte que va a ser pintada permanezca fresca o húmeda. Si el pintor se equivoca, tienen que volver a picar todo el enfoscado y volver a pintar. Los pintores se solían organizar en jornatas o tareas, lo que podían hacer en una sesión, vamos a poner, de 5, de 6, de 7 horas, a veces incluso más, sin comer, porque no podían perder tiempo. Y en unas posiciones tremendamente dificultosas, tumbados, inclinados, acurrucados. Si además era invierno o época fría, la humedad que pasaba lógicamente a los huesos. Son 16 meses de duro trabajo. Para González Velázquez, el mayor logro de toda su carrera. Tan importante fue esta cúpula que cuando llegó a Madrid lo nombraron inmediatamente teniente director de la Real Academia de San Fernando y muy pronto pintor de cámara del rey. Están en el altar mayor, todo junto a la Virgen de Plata, y claro, todo el mundo quiere escuchar a los niños y que canten bien. Los niños están mirando a la gente y es como nuestra puesta de gala, para que la gente reconozca y vea otra vez a la Escolanía funcionar. Faltan solo unas horas para el gran día. Los infantes ponen el colofón a la novena y cantan el himno a la Virgen del Pilar. Apenas descansarán antes de volver aquí, de madrugada, a cantar la misa de infantes. 250 años después de la inauguración solemne de la Santa Capilla.
Aprobados por el rey los planos del proyecto, Ventura Rodríguez solicita al Cabildo la elaboración de una maqueta en madera. Además de facilitar el trabajo a los ejecutores de la obra, la maqueta servirá para reivindicar su solución arquitectónica. Es una arquitectura en miniatura, de un preciosismo extraordinario. Le pagan nada menos, si no me falla la memoria, algo así como 1.900 libras, una cantidad extraordinaria. Está maravillosamente pagada. Y lo más interesante es que él ya plantea aspectos iconográficos y de ubicación, de relieves de pinturas en el interior de la Santa Capilla. Es decir, que no es una maqueta solo de la parte arquitectónica, sino que intenta dar una visión de conjunto de lo que será la unidad estética y artística de la Santa Capilla. Ventura aprovecha la maqueta para exponer su visión de la organización del templo. El retablo de Damián Forment desaparece y en su lugar coloca un altar transparente que deja ver el relieve en mármol de la Santa Capilla. A pesar de tan brillante exposición, nunca convencerá a los miembros del Cabildo. Ventura Rodríguez regresa a Zaragoza ya con la idea de iniciar el planteamiento de la obra, de cimentar e iniciar la construcción. Él quería estar presente en la colocación de la primera piedra para dar las pautas a los talleres zaragozanos de arquitectura que se iban a encargar de la construcción. El 3 de diciembre de 1754, el arzobispo de Zaragoza, Añoa y Busto, gran impulsor del proyecto, coloca la primera piedra. La obra, de gran complejidad, se va a prolongar durante 11 largos años. El primer obstáculo que Ventura Rodríguez debe superar es que, según la tradición, el pilar de la Virgen no se puede mover, ni siquiera temporalmente. Lo que hará es elevarlo, colgarlo de uno de los arcos torales, como una especie de jaula. Se conserva el dibujo de este proyecto de sustentación para que en todo momento, mientras duren las obras, la Santa Columna esté sobre el lugar donde, según la tradición, fue depositada por la Virgen. Y así no se movió. Debajo de la Santa Capilla, aprovechando los trabajos de cimentación, se realiza una cripta, que no estaba inicialmente prevista en el proyecto. Esto obliga a desmantelar los últimos restos de la vieja Santa Capilla. Era tapial y, de hecho, bueno, pues consta cómo se repartieron los trozos de aquella tierra, etc. La columna queda al descubierto por primera vez en muchos siglos, y el arquitecto Julián de Yarza Ceballos realiza este dibujo y la mide cuidadosamente. 177 centímetros de altura, 24 centímetros de diámetro. En la Santa Capilla trabajan gran variedad de gremios. Maestros de obra, albañiles, escultores, canteros, marmoristas, doradores, broncistas, plateros. Se visitan las canteras buscando la máxima calidad en los materiales. Se combinan materiales foráneos, por ejemplo, para la escultura, el mármol de Carrara traído de Italia, porque aquí no había de tan buena calidad, con otras piedras jaspes, no marmóreas, de distintos lugares de España, de Granada, pero también de Aragón, de Tabuenca, de Tortosa, por supuesto, las columnas de los jaspes de Tortosa, y desde luego fundamentales en los soportes, en las columnas, son las basas y los capiteles de bronce, que le dan una riqueza extraordinaria, pero además le dan una solidez y una consistencia extraordinaria. La actividad de Ventura Rodríguez es frenética. Además de dirigir las obras de la Santa Capilla, proyecta para el Cabildo la nueva sacristía, que establece la decoración que deberá seguirse en el resto del templo.